El domingo pasado comenzamos una serie en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, y cómo Él usó los apóstoles, porque en realidad vemos el ministerio del Espíritu Santo en el libro de Hechos. El libro de Hechos, como habíamos hablado ya en la introducción, fue un libro que escribió Lucas, el médico amado, según lo llama el apóstol Pablo. Y Lucas escribe en el libro de Lucas y el libro de Hechos. Y entonces encontramos que Lucas es el escritor que más escribió en el Nuevo Testamento, y hablamos de eso la semana pasada. Y lo que vemos aquí era que el Señor estaba listo para ascender al cielo al principio del capítulo que leímos, y vimos que el libro, cuando el Señor les habla, el libro está bosquejado en el versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así es que vemos el libro desglosado desde el capítulo 1 en adelante. Nada puede detener la expansión del Evangelio de Jesús o el crecimiento de su iglesia como seguidores capacitados por el Espíritu Santo y que son fieles a la enseñanza apostólica y la oración. Ese fue en sí el tema del libro de Hechos. Hechos 1 al 7 vemos la iglesia en Jerusalén. Hechos 8 al 12 vemos la iglesia en Judea y Samaria. Y Hechos 13 al 28 vemos la iglesia hasta el fin del mundo, principalmente el apóstol Pablo llevando el evangelio al mundo conocido del día. Y por lo tanto el libro de los Hechos es un libro que trata del nacimiento y de la expansión de la iglesia. Entonces, la semana pasada vimos algunas observaciones de Lucas que no vamos a repetir hoy, pero usted puede buscar en el mensaje previo, donde vemos el ministerio del Espíritu Santo, y hablamos del ministerio del Espíritu Santo y lo que es el Espíritu Santo, que es una persona, no es una fuerza, no es una emoción, un sentimiento. El Espíritu Santo es una persona, y nuestra parte es andar en el Espíritu, y nuestra parte es ser llenos del Espíritu, y nuestra parte es no entristecer el Espíritu y no apagar el Espíritu. Todo eso lo vimos la semana pasada. Entonces, en el libro de Hechos vamos a ir viendo poco a poco a través del libro patrones de la iglesia que podemos poner en práctica hoy. Habíamos hablado que no todo lo que está en Hechos es para practicarlo hoy en la iglesia, porque es un libro de transición, es un libro histórico, no es un libro didáctico, y muchas cosas en el libro de Hechos no son normativas para la iglesia de hoy. Entonces, lo que queremos ver es que Lucas escribe este libro, y hablando de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y por lo tanto el ministerio del Señor continuó en sus discípulos y continúa hoy en nosotros los creyentes. Entonces, una iglesia, de acuerdo al libro de Hechos, es una iglesia convertida. En otras palabras, no es un club social donde nos reunimos para hablar de la Biblia y aprender moralidades. Es un grupo de cristianos convertidos, de personas que han sido cambiadas
por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una iglesia perseguida, vamos a ver en este libro, donde fueron perseguidos por el Evangelio, donde fueron perseguidos por predicar la palabra de Cristo en el libro de Hechos, y por lo tanto fue una iglesia perseguida. Hoy hay iglesias perseguidas en el Medio Oriente, en China, en África hay iglesias perseguidas, en partes de Colombia, en partes de México, la iglesia es perseguida, y eso no nos debe sorprender. Cristo dijo: si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Pero es una iglesia también que adora. En el capítulo 2 de Hechos vemos que ellos se reunieron para adorar, y luego vemos más luego en otros capítulos la iglesia adorando. La iglesia es una iglesia gozosa, porque tiene esperanza para esta vida y para la venidera. Una iglesia que disfruta del gozo del Señor, porque el fruto del Espíritu es gozo. Y la iglesia debe ser un lugar de gozo. Personas deben estar sonriendo y amándose en el Señor. Cuando alguien llega a la iglesia, debe haber una iglesia gozosa, no una iglesia triste o seria o legalista o acusadora o juzgadora. Eso no debe ser la iglesia de hoy. Es una iglesia, vamos a ver, una iglesia que aprende, una iglesia que se sienta a escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, como la iglesia primitiva lo hizo con los discípulos que aprendían de la palabra. En una iglesia organizada, vemos que cuando hubo un problema ellos escogieron diáconos para ayudar y ancianos en la iglesia para ayudar, y era una iglesia organizada, una iglesia unida. Vemos gran unidad. Cuando hay necesidad, unos venden bienes y propiedades para ayudar a los otros, y es una iglesia donde hay unidad. Una iglesia saludable es una iglesia unida, no en perfección, porque eso no existe en esta tierra, pero una iglesia que es unida, que siguen la filosofía y las doctrinas del liderazgo de la iglesia en unidad, no una iglesia llena de división como las hay en algunos lugares. Una iglesia evangelística, una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que quiere alcanzar a los perdidos, una iglesia que siembra la semilla del evangelio donde quiera que pueda. Y por lo tanto es una iglesia evangelística, basada en el evangelio, viviendo el evangelio y llevando el evangelio. Una iglesia que ora. Vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, varios lugares donde la iglesia está orando. En una ocasión Pedro sale de la iglesia, el ángel lo deja salir y él va a la casa, y ellos como que no saben qué hacer. Estaban orando para la libertad de Pedro, y Pedro llega. Y vemos a través del libro una iglesia que ora, una iglesia que está creciendo. Una iglesia saludable crece, así como un organismo crece, un cuerpo crece, un niño crece. Y cuando un niño no crece es un problema de salud. La iglesia debe crecer, ya sea en profundidad, ya sea en número, pero la iglesia debe crecer. Es una iglesia benevolente, una iglesia que ayuda a los necesitados, que ayuda a los pobres, que ayuda a las viudas y los huérfanos, como dice Santiago. Es una iglesia benevolente, ayuda a personas que están sin trabajo. Y hemos visto nuestra iglesia ayudar en varias ocasiones a varias personas a través del tiempo. Una iglesia disciplinada, que cuando hay un asunto de pecado en la iglesia, la disciplina del Señor y de la iglesia son usadas para
para tratar de arreglar, de corregir el pecado en la vida de la persona. Obviamente una iglesia que trabaja, es una iglesia activa. Vemos eso en el libro de Hechos, donde envían misioneros en el capítulo 8 en Antioquía. Y entonces una iglesia debe de seguir esos patrones, y vamos a ver esos patrones en las próximas semanas en el libro de Hechos. Hoy es la segunda introducción y la última. El próximo domingo comenzaremos con el capítulo 1, versículo 1 del libro de Hechos, para dar unos mensajes expositivos a través de los próximos meses. Pero otra cosa es que la iglesia del Señor debe crecer, y crecerá cuando la semilla del Evangelio es sembrada en el corazón de los hombres. Va a crecer porque esa semilla va a crecer. Y nuestro trabajo no es convertir a la gente, nuestro trabajo es sembrar la semilla. La iglesia crecerá cuando la disciplina es practicada, y vemos eso en Hechos 5 con Ananías y Zafira. Vemos eso en las epístolas, donde hay disciplina, donde hay corrección, para que una persona que está en pecado corrija su caminar y se enderece. Una iglesia crecerá cuando es perseguida, y eso lo vemos en la Biblia y lo vemos en el mundo actual. Hay lugares donde hay persecución y la iglesia crece. No lo entendemos, pero sucede así. Cuando todo está tranquilo y todo va bien, la iglesia a veces se pone cómoda y no crece. Pero la iglesia crece cuando se mantiene ocupada trabajando en la viña del Señor. Cuando trabajamos como hermanos y hermanas juntos. Cuando trabajamos en la obra. Cuando trabajamos sirviéndonos. Cuando trabajamos sirviendo a la comunidad. Obviamente, últimamente sirviendo al Señor. Pero una iglesia debe mantenerse ocupada trabajando. Hermanos aquí en Betania que le dan clase a niños, que dan clase a jóvenes, que dan clase dominical a los adultos, que ayudan con la música o con la alabanza, que ayudan en ministerios de caballeros, de damas, de discipulado, de evangelismo. La iglesia crece cuando está ocupada trabajando. La iglesia crecerá cuando está en paz, temiendo a Dios y andando por el Espíritu Santo. Entonces la iglesia va a crecer. Uno de los versículos favoritos de este tema y del hermano Emilio es Hechos 9:31, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí vemos claramente que la iglesia crece cuando está en paz y teme a Dios, andando por el Espíritu Santo. Y la última es que la iglesia crecerá cuando sus miembros demuestran actitudes y acciones correctas. Y eso lo vemos a través del libro de Hechos y en las epístolas. Cuando el cristiano demuestra actitudes y acciones bíblicas, el mundo se da cuenta. Las personas se dan cuenta y quieren saber qué hay en esa iglesia, porque la gente es diferente de ahí. No podrán decir de estas personas que son hipócritas, aunque hay cristianos que no demuestran el Evangelio en vida
y por eso la acusación de ser hipócritas. Pero el cristiano que vive, que demuestra sus actitudes y acciones correctas, tiene la bendición de demostrar al mundo que es una iglesia saludable, una iglesia unida y una iglesia que va a crecer. Pero depende de cada uno de nosotros. No depende exclusivamente del pastor o de los diáconos o de las diaconisas o de otros líderes. No. Cada miembro debe demostrar actitudes y acciones bíblicas para la gloria de Dios y el crecimiento de su iglesia. Oremos.